Es un enorme placer dialogar en la sabiduría de un gran hombre, el filósofo, escritor, empresario, músico y compositor, el maestro Francisco de Paula León Olea. Pocas personas he conocido con una vida tan rica y exitosa en prácticamente todo lo que hace. Sus logros lo han llevado a las Naciones Unidas para la aceptación de un proyecto magnífico, la creación de un Centro Internacional de Desarrollo Sustentable. Como arquitecto desarrollador, ha realizado proyectos muy importantes en México y en otros países, como complejos turísticos e inmobiliarios. Participó en la internacionalización del World Trade Center y rediseñó el Hotel de México para convertirlo en la sede de este gran organismo en México. Como músico, ha sido intérprete, pianista y organista, director y compositor de música sinfónica y de oratorios. Adicionalmente es un reconocido editor, escritor y filósofo. ¿Quién es Francisco de Paula León Olea? Francisco nació en la Ciudad de México. Sus padres son Gabriel León y Marta Olea, y su abuelo materno, Teófilo Olea y Leiva, es admirado por su designación como uno de los siete sabios de México. Los Siete Sabios de México, o Generación de 1915, fue un grupo de intelectuales mexicanos que fundaron la Sociedad de Conferencias y Conciertos con el propósito fundamental de fomentar y propagar la cultura y las bellas artes en la Ciudad de México, sobre todo en el ámbito estudiantil. Desde muy pequeño, Francisco, con un oído perfecto, mostró grandes dotes musicales, donde las interpretaciones rigurosas combinadas con las improvisaciones maravillaron a familiares y amigos. Por decisión paterna, Francisco entró al seminario de Apostólica de los Misioneros del Espíritu Santo en Guadalajara, donde realizó sus estudios de música sacra y órgano. Desafortunadamente, su padre, don Gabriel León, falleció a muy temprana edad, dejando una situación económica complicada para su numerosa familia, que obligó a Francisco a abandonar temporalmente la música para dedicarse a trabajar en varias actividades para ganar dinero. Desde adolescente, Francisco tuvo que trabajar arduamente. Se ganaba la vida tocando el órgano y dirigiendo pequeñas orquestas en iglesias, además de otras actividades ligeramente más lucrativas. Con un gran esfuerzo pudo estudiar piano y composición en la Escuela Nacional de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde, por cierto, también estudió arquitectura. Además, continuó sus estudios musicales en el Conservatorio Nacional de la Ciudad de México y posteriormente obtuvo una maestría en Relaciones Internacionales en la American University de Washington, D.C., en Estados Unidos. Francisco ha participado importantemente para apoyar la transición democrática en México. Inició el Parlamento Ciudadano y el Movimiento Acción Republicana en el año 2000, contribuyendo a la terminación de la hegemonía del Partido Revolucionario Institucional de 70 años en México y dando paso a la alternancia comandada por el Partido Acción Nacional. En su faceta de escritor, Francisco fundó una empresa editorial, la cual publica la revista Conciencia Mexicana, donde ha entrevistado a líderes mundiales como Hillary Clinton, abogada, ex candidata a la presidencia de Estados Unidos, secretaria de Estado, senadora, escritora, filántropa. Kofi Annan, político ganés, quien fue secretario general de las Naciones Unidas y Premio Nobel de la Paz. El líder checo Václav Havel, economista, humanista, dramaturgo y escritor, encarcelado varias veces por defender los derechos humanos, disidente opositor al comunismo, último presidente de la entonces llamada Checoslovaquia y primer presidente de la actual República Checa, o Carlos Salinas de Gortari, expresidente de México, en su hermético retiro de Dublín, Irlanda del Norte, entre otros. Francisco de Paula León Olea redactó y difundió artículos políticos en Conciencia Mexicana y en importantes periódicos mexicanos, criticando la corrupción de la élite popular
política empresarial mexicana, defendió el derecho a tener más de un partido político en México y abogó por un cambio democrático pacífico. Sobre la presentación de una revista que promete mucho por muchos motivos. Conciencia Mexicana, que aparece con su primer número y que tiene como idea presentar reflexión colectiva, política, económica y social. Esta revista tiene, ensayos de muchas figuras políticas, que es la idea de aportar ahora y en el futuro ideas para entender nuestro nuevo tiempo político, ideas para hablar de la transición, ideas para hablar de lo que serían nuevas realidades para un país que está cambiando de manera muy importante. Francisco trabajó con Erwin Laszlo en el lanzamiento de la gran Universidad Giordano Bruno Global Shift en Budapest, Hungría, con el objetivo de ofrecer educación universitaria de alta calidad, mayoritariamente en línea, accesible a los jóvenes de todo el mundo. La razón de ser de esta universidad es lograr una nueva generación que transforme la realidad global a través de una educación de alto nivel mundial, pero a un costo promedio de apenas $12 por curso. Francisco es el presidente del Consejo de Administración de la Universidad Giordano Bruno. Desde estudiante en la carrera de arquitectura en la UNAM, creó un concepto novedoso en ese entonces: el concepto de la preventa. Empezó con la creación del Club Cambridge en la zona de San Jerónimo, al sur de la Ciudad de México, y gracias a la confianza que generó, además de organizar conciertos para recaudar fondos, pudo conseguir el apoyo económico necesario para realizar el club en un tiempo muy corto, siendo el pionero en México de esta forma de financiamiento. Cuando Francisco tenía una treintena de años de edad, se asoció con Alfredo Ruiz Suárez para rediseñar el edificio que originalmente iba a ser el Hotel de México y propuso convertirlo en un centro de negocios internacional en su lugar. Francisco colaboró con Guy Tosoli, quien fue la fuerza impulsora para el desarrollo y construcción de las Torres Gemelas, el World Trade Center en Nueva York, Estados Unidos, y promovió la idea de que fueran los edificios más altos del mundo en ese entonces, desafortunadamente destruidas por terroristas el 11 de septiembre del año 2001. Guy Tosoli fue nominado por el gran presidente que democratizó Rusia, Mikhail Gorbachev, para el Premio Nobel de la Paz en varias ocasiones. Francisco fue uno de los más importantes propulsores que convencieron a Tosoli de hacer del World Trade Center un organismo internacional a través de franquicias, el cual cuenta en la actualidad una impresionante presencia en 420 ciudades del mundo. Con la participación de Francisco de Paula León, el World Trade Center Ciudad de México fue inaugurado en noviembre de 1994. Adicionalmente, Francisco ha sido uno de los exitosos desarrolladores principales de centros turísticos como el de la Ribera Maya, entre muchos otros. Francisco de Paula León Olea es el creador del ambicioso proyecto, el llamado Centro Internacional de Sostenibilidad, ISC por sus siglas en inglés. Este centro ha sido una propuesta de Francisco para atacar el apremiante problema del calentamiento global. El ISC es un proyecto totalmente innovador, conceptualizado como un espacio único mundial para reunir permanentemente a todas las naciones, a todas las mentes más brillantes e importantes del mundo, con las empresas más importantes para encontrar soluciones a nuestro planeta. Este centro también está estructurado para albergar una exhibición permanente donde se muestren los esfuerzos de los gobiernos y empresas que realizan en torno a todos los temas ambientales, formando una congregación armónica de ideas para lograr acuerdos globales. En el año 2023, el proyecto fue presentado en Nueva York, en la sede de las Naciones Unidas, ante su secretario general, el señor Antonio Manuel de Oliveira Guterres, y Tonlin Lim, jefa de programas del Instituto Global de las Naciones Unidas, los cuales manifestaron su beneplácito y apoyo para la creación de este tan importante Centro Internacional de Sostenibilidad.
El proyecto se encuentra en estos momentos en definición de la nación sede. Adicionalmente a sus artículos en la revista Conciencia Mexicana, en sus artículos en otros medios, tanto nacionales como extranjeros, y en la producción de libros escritos por él incluso, Francisco ha también incursionado en la filosofía y la ficción. Los libros escritos por Francisco y publicados en varias editoriales incluyen Yanoa Shelley, A Ship of Hope in the Mexican Mad Years y Los hilos secretos de las élites. Su libro El despertar de la humanidad hacia una teoría unificada del hombre en el siglo XXI realiza un resumen sobre la filosofía de la no subordinación. Su primera novela de ficción histórica fue El color del cielo y la tierra, que se publicó en 2012. Otras obras de ficción incluyen La barcaza en el Sena y una colección de cuentos llamada Cuentos de la vida real. Uno de sus libros de ficción más reciente es La gran mentira, una novela que mezcla historia y filosofía para revelar una trama poderosa que se remonta a los mismos orígenes del cristianismo. Desde adolescente, Francisco se presentaba dirigiendo, interpretando al piano y órgano en conciertos religiosos donde combinaba la música tradicional, por ejemplo, de Bach o de Buxtehude, con improvisaciones de jazz y rock. Es importante decir que las misas donde se presentaba Francisco y su grupo se llenaban a tope de feligreses y público en general que gozaba de sus interpretaciones no exentas de alguna crítica de religiosos convencionales. Entre otras composiciones destacan su Requiem sinfónico, en 1989, Francisco se convirtió en el primer compositor mexicano en escribir un requiem sinfónico. Este requiem sinfónico fue estrenado en 1990 por la Orquesta Filarmónica de la Universidad Nacional Autónoma de México. En 1994 compuso La Fantasía del Universo, que fue estrenada en el Festival Internacional de Música de Morelia, en México.
en el año 2023 estrenó su sinfonía coral Poimandres con la Orquesta Filarmónica de San Luis Potosí en México. Su oratorio para orquesta sinfónica y coro, Padre Nuestro, se estrenará este 29 de agosto de 2025 con la Orquesta Filarmónica de Boca del Río, dirigida por su titular, el maestro uruguayo Diego Nasser,
en el Foro Boca de Veracruz, en un magno evento llamado Concierto para la Paz, donde también se interpretará la Novena Sinfonía de Beethoven. Entre los numerosos reconocimientos que ha tenido el maestro Francisco de Paula León Olea, destaca el Lifetime Achievement Award in Arts and Humanities presentado por el Museo Mexic Arte en Austin, Texas. Es un verdadero gusto dialogar en un continuador de la dinastía de sabios, mi amigo, el excelentísimo maestro Francisco de Paula León Olea.